Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, un sueño puede ser muy reconfortante, pero vivir permanentemente ahí es muy caro. El 4 de abril, el morador de Palacio Nacional posteaba un tuit con el siguiente texto, cito: Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización. Por su parte, la gran eminencia gris y primer florero de la Secretaría de Hacienda dijo, cito: la operación puede llegar a alrededor de 6,000 millones de dólares, sujeta a los refinanciamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el Fonadín está fuera del balance público y porque es un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción. La Comisión Federal de Electricidad será la operadora de esta masa nueva que le incrementa su capacidad de generación total del 39 al 55% de la generación total y, por ejemplo, en la región noreste la incrementa del 7% al 45%. A la comisión le enriquece esta transacción porque además no le agrega la deuda de la comisión, no la compromete financieramente, pero le enriquece porque le da una masa crítica de operación mucho mayor que la que hoy tiene, lo que le va a facilitar disponer de sus economías internas y finalmente redundar en menores costos para la generación de electricidad. Es claro que el hombre no sabe hablar y queda expuesto en este punto. Al respecto también, pues a mí me gustaría agregar algunos otros pequeños detalles que me parecen muy importantes. Primero, esto no es una nacionalización, debido a que hablar en el estricto término jurídico implica que sea única y exclusivamente el gobierno quien tenga control sobre el sector de manera completa, de manera total, dejando completamente fuera a la iniciativa privada, una situación que no sucede. Recordemos que si bien la Comisión Federal de Electricidad es la empresa productiva del Estado que se encarga de todo lo relacionado con el sector eléctrico en el país, hay tres tramos de negocio. La generación, en donde sí existe participación de privados y la ley así lo contempla, la transmisión y la distribución. Estas dos últimas sí son exclusivas de la CFE, por lo tanto, de nacionalización no tiene absolutamente nada. Lo que pasa es que el tabasqueño se quiso sentir como López Mateos en aquellas épocas, en los 60s, cuando fue quien nacionalizó la industria eléctrica. Respecto de lo dicho por el sedicente secretario de Hacienda, efectivamente, el Fonadín se encuentra fuera del balance público. Esto significa que las obligaciones que puedan contraer no se verán reflejadas en la estructura de la deuda pública mexicana, pero de ninguna manera implica que el gobierno no se haga responsable, debido a que no es un organismo ajeno al control gubernamental, por lo que la obtención de esos recursos en los mercados que menciona el secretario, pues requieren que su principal aval sea justamente el gobierno de la República. Por cierto, vale la pena recalcar que la compra que se está realizando de estas 13 plantas a Iberdrola se hará a través de un fondo privado con aportación del gobierno federal, lo que significa en términos simples y llanos que ni el gobierno federal ni la CFE son dueños de estas plantas. Para poder utilizarlas tendrán que pagar un arrendamiento, es decir, le comprarán su producción a un particular para poder decir que ha sido generada por la CFE y no un particular, en este caso Iberdrola. Todo esto sucede justamente por la necesidad de aumentar la producción de la comisión hasta niveles por arriba del 50% del mercado, toda vez que en la reforma del sector eléctrico más reciente, esa que nadie quería, que no se declaró anticonstitucional, pues se dice que la comisión deberá aportar más de la mitad de la demanda del mercado, lo cual hoy no ocurre. El mismo secretario lo dijo, hoy producen 39%, debido a una ineficiencia estructural. La principal es el engrosamiento de los costos laborales, que incluye la carga de pensiones, dado que la edad de jubilación pasó de 65 años hace 2 años a 55. Y obviamente también afecta la falta de inversión en la producción de energías limpias. Todo eso en su conjunto lo que provoca es que disminuya la competitividad de esta empresa productiva del Estado. Los menores costos en la energía eléctrica en México se ha convertido en una utopía insostenible debido a los grandes errores cometidos dentro del sector. La compra de las plantas de Iberdrola terminará aumentando los costos para los consumidores, porque después de todo, ahora se tiene que arrendar el equipo para la generación de energía. Cada que ese costo aumente, lo hará el servicio. En buen cristiano, nuestro bolsillo, el de usted y el mío, está financiando el sueño del hijo predilecto de Macuspana y la añeja rémora que dice dirigir a la CFE.